El ejercicio que tenemos es que utilizando las derivadas debemos justificar la gráfica de esta función. Bueno, lo primero que se debe hacer, que ya dijimos, es realizar el trazo de la gráfica, comprobar que luego de que hagamos la extensión de la gráfica, efectivamente nos coincide. Bueno, pero vamos a mirar para esta función x más 5 por 2x menos 4 por 4x más 5, ¿cuáles son los puntos importantes? Entonces ya la graficamos, la tenemos ahí, ya la ubiqué. Y ahora entonces vamos a identificar los puntos más importantes. Para empezar, tendríamos los cortes en el eje X. El menos 5, menos 1,25 y el 2. Esos son dos cortes con el eje X, que salieron de igualar cada paréntesis a ser menos 5, 2 y menos 1,25. Luego, si observamos la función y la extendemos, que es muy importante, nos vamos a observar que aquí tenemos el valor menos 100. Ese punto menos 100 es bien importante porque él aparece aquí, es el corte en el eje Y. Entonces, aparte de los cortes en el eje X, es muy importante ese valor 100, que será nuestro corte con el eje Y. Aparte de eso tenemos la primera derivada, que es la que está aquí abajo, ¿cierto? La primera derivada igualada a 0. Esa primera derivada nos va a dar como resultado los valores máximos o mínimos, o sea, este punto que está en menos 3,41 más o menos, y este otro punto que está en 0,6, un valor máximo y un valor mínimo. Ese lo obtenemos de la primera derivada. Y si usted observa, el menos 100 es importante porque pasa por menos 100 y luego obtiene el punto mínimo, que era el valor en Y. Entonces ese corte en Y está por encima del valor mínimo, eso debe ser clave. Y lo otro que tenemos que tener claro es que la primera derivada se puede derivar nuevamente porque entre estos dos valores debe haber un punto en el que hay un cambio de concavidad. Entonces la función es cóncava hacia abajo y luego se vuelve cóncava hacia arriba. Ese punto que lo da la segunda derivada igualada a 0 se llama el punto de inflexión. Y bueno, está entre el valor máximo y el valor mínimo, o sea, están por acá, en este trazo, como en 1,4, 1,41. Luego lo vamos a observar. Ese punto es importante porque la función antes de él dibuja una U hacia abajo, o sea, es cóncavo hacia abajo, y después de él es cóncavo hacia arriba. Ese punto se llama punto de inflexión y nos los da la segunda derivada. Entonces, con esta información vamos a hacer ya el proceso algebraico. Entonces, el paso 1. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí nuestra función, está escrita como e de x igual a x más 5 por 2x menos 4 por 4x más 5. Entonces debo multiplicar, va a multiplicar los dos primeros paréntesis, va a multiplicar estos dos. Entonces multiplicaría x por 2x daría 2x al cuadrado. X por menos 4, menos 4x. 5 por 2x daría más 10x. Lo pongo debajo porque ya sé que voy a sumar términos semejantes. Y luego 5 por menos 4 daría menos 20. Quiere decir que el resultado de ese paréntesis, del primer paréntesis, nos da 2x al cuadrado más 6x menos 20. Y esto toca multiplicarlo, debemos multiplicarlo por 4x más 5. ¿Listo? Ahora voy a hacerlo de la siguiente manera. Lo mismo, voy a multiplicar de aquí hacia allá. Entonces multiplicaría el 2x al cuadrado por el 4x, me daría 8x al cubo. Luego multiplicaría el 2x al cuadrado con el 5, entonces daría más 10x al cuadrado. Listo. Ahora 6x por 4x, pues sería más 24x al cuadrado y más 30x. El último sería el menos 20 multiplicado por el 4, que daría menos 80x, y el menos 20 multiplicado por el 5 quedaría menos 100. Observe que como los organicé me da la oportunidad de una vez de sumar. Entonces voy a trazar mi línea y sumamos. Obtenemos como resultado 8x a la 3 más 34x a la 2 menos 50x menos 100. Entonces esa sería nuestra función e de x. Llegando a este paso, lo que tenemos que hacer es graficarlo. Entonces pasarlo por un graficador y encontrar que obtenemos la misma solución.
Realizamos entonces una gráfica menos 5 por 2x menos 4 por 4x más 5. Revisamos nuestra gráfica, mire, es de color verde. Obtiene estos valores, estos puntos, y debe coincidir con la gráfica 8x al cubo más 34x menos 50. Entonces, si la señalamos, observe que nos aparece el mismo trazo de la gráfica. Eso es, antes de continuar, ¿no? Porque queremos trabajar con la misma función. Bueno, vamos con nuestro paso número 2. El paso número 2 consiste en derivar, o sea, en obtener g' de x. La derivada entonces sería 24x a la 2 más 68x menos 50. Digamos que ese es el paso en el que se usa la derivada. Pero pilas, para usar la derivada debemos tener cuando este polinomio se vuelve 0. Entonces vamos a usar fórmula general. Entonces ese sería nuestro paso número 3, vamos a llamarlo así, que es encontrar los puntos críticos. Paso 3, vamos a encontrar los puntos críticos. Para factorizar, entonces como este es un polinomio cuadrático, vamos a usar la fórmula general. Recordemos, la fórmula general sería menos b más o menos la raíz cuadrada b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Yo puedo encontrar ejercicios en los cuales la factorización no requiere fórmula general, pero en este caso partimos de un ejercicio que nosotros mismos diseñamos. Entonces, los valores no van a dar exactos, van a ser valores decimales y los vamos a usar aquí aproximados. Entonces reemplacemos en la fórmula general. Son dos soluciones, menos 68 más o menos, porque son dos opciones para la raíz. Colocamos entre paréntesis el 68 menos 4 veces 24 por menos 50 y dividimos entre 2 veces 24. Bueno, avanzamos para que esto no se vea tan terrible, entonces hacemos dos soluciones. Tenemos que esto es menos 68, más o menos la raíz cuadrada de 9424. Entonces debe usted en su calculadora solucionarlo, todo dividido entre 48. Hay que probar que sí quedó bien. Y aquí nos dividimos. Entonces tenemos primera posibilidad, es el menos 68 sumado con el valor de la raíz, que es 97.07, dividido entre 48. Y la segunda posibilidad sería lo mismo, menos 68, pero restando el valor del radical. Observe que puse solo dos cifras decimales, ¿no? Si usted lo hace en su calculadora le van a dar más, pero pues para la gráfica que vamos a hacer con dos cifras decimales es más que suficiente. La primera solución nos dio 0.60, espero que usted la haga en su calculadora y que se dé cuenta que la segunda da menos 3.43. Listo, tenemos donde estaría un posible máximo, un posible mínimo, porque esos son los puntos críticos. Teniendo eso, entonces vamos a presentar la primera derivada factorizada. Entonces vamos a decir g' factorizada sería así. Primero colocamos el valor de a. En nuestro caso, a vale 24. Entonces observe aquí, el valor de a es 24. Así lo usamos. Entonces usamos ese 24, abrimos dos paréntesis y colocamos x en cada uno de ellos y vamos a usar el 0.60, pero con signo contrario, 0.60, y el 3.43 con signo contrario. Entonces, esa sería nuestra factorización. Pero vuelvo e insisto, observe que lo utilicé con signo contrario, pero luego los valores máximos o mínimos, o sea, van a ser el que encontramos con la fórmula general. Solo es para presentar la factorización. Se dirá, ¿para qué factorizar? Necesitamos factorizar porque vamos a hacer en el paso 4 un estudio de signos. Paso número 4, vamos a hacer un estudio de signos. Entonces, trazamos tres líneas que las necesitamos para cada uno de nuestros factores. Listo, el primer factor es el número 24, pero el número 24, como es positivo, a él le asigno signos positivos todo el tiempo. Diferente al siguiente paréntesis. El siguiente paréntesis es x menos 0.60. Entonces uno dice, ¿cuándo se vuelve 0x menos 0.60? Cuando reemplazar a la x por 0.60, y este es el valor que ya habíamos encontrado, si vuelve al signo que teníamos. Para el 0.60, para este paréntesis, los signos serán antes del 0.60 negativos y después positivos. Y luego entonces tenemos el siguiente, que es el paréntesis
x más 3.43. Es lo mismo. ¿Cuándo se vuelve 0? Cuando vale menos 3.43. Antes de este valor negativo, después de ese valor positivos. Dos signos. Listo, ya lo tenemos. Entonces ahora lo que hacemos es trazar una línea sobre este valor y otra línea sobre el 0.60. Listo, esas líneas nos van a permitir multiplicar los signos. Al multiplicar los signos al inicio será positivo, negativo, positivo. Y eso es muy importante porque como es la primera derivada la que hicimos, entonces nos indica que antes de menos 3.43 la función debe ser creciente porque dio positivo. Después del 0.60 la función vuelve a ser creciente. Pero entre los valores 3.43 y 0.60 la función debe ser decreciente. Y ya habíamos hecho el trazo de la gráfica, o sea, nosotros ya nos dimos cuenta que eso es así. Sin embargo, nos hace falta, ya vamos a ver, ¿no?, que tenemos punto máximo, mínimo, nos hace falta un punto intermedio que se llama el punto de inflexión. Entonces ese será nuestro paso número 5, en el cual encontraremos nuestro punto de inflexión. Para encontrar el punto de inflexión tenemos que hallar la segunda derivada. Entonces recordemos, tenemos que g', la derivada venía así, 24x al cuadrado más 68x menos 50. Pero vayamos la derivada de la derivada, entonces es 48x más 68. Y esta derivada la debemos igualar a 0, lo mismo que hicimos antes. La diferencia con el anterior es que esta es una función lineal, entonces ya no necesitamos hacer fórmula general, sino que podemos despejar directamente. Entonces tenemos 48x igual a menos 68, x sería igual a menos 68 sobre 48. X es aproximadamente menos 1.41. Listo, y ese sería el valor. Devolvamos antes del siguiente paso, que es la gráfica, a recordar cuáles fueron los puntos importantes que encontramos. Entonces, un primer punto importante que encontramos fue este, 0.60, al que vamos a llamar x1. Menos 3.43, que vamos a llamar x2. Y el otro punto importante lo acabamos de encontrar acá, x3. En nuestro paso número 6, lo que vamos a hacer es sustituir los puntos críticos, o sea, los puntos que encontramos, x1, x2 y x3, en la función inicial. Se puede sustituir, si usted lo quiere, cambiando la x aquí en este valor, o, como lo voy a hacer yo, cambiando el valor de x en la función extendida. Entonces, vamos a revisar los resultados para la función extendida. Entonces, reemplazamos el valor 0.60 y nos da como resultado menos 116.03. Reemplazamos el menos 3.43 y nos da como resultado 148.68, y el punto que va a ser el punto de inflexión, reemplazamos el 1.41 y nos da 15.66. Vamos a realizar la gráfica de la función. Para realizar la gráfica de la función tenemos unos puntos que son importantes. Los primeros son los cortes con el eje X. Mírelos. ¿De dónde salen los cortes con el eje X? Entonces, X menos 5 lo vimos factorizado. Quiere decir que cuando X vale 5 es un corte en el eje X. Miren la segunda expresión, 2X menos 4. Quiere decir que cuando reemplacemos el X por 2 nos va a dar 2 por 2, 4, menos 4, 0. Y el otro punto sería el valor 4X más 5. Bueno, no es, digamos que ahí uno no lo obtiene inmediatamente, pero pues es sustituir, ¿no? 4x más 5, igualamos a 0, despejamos, y el resultado es 5 cuartos. Si lo dividimos, pues nos damos cuenta que el otro corte con el eje X es menos 1.25. Listo, ese es un primer punto. Segundo punto importante, corte con el eje Y. Entonces, como la función, cuando la reemplazamos, observe que la función siempre tiene un menos 100, o sea que cuando X valga 0, el valor es menos 100, quiere decir que la función corta en 100. Entonces, mire, voy a ubicarlo, ya lo tengo aquí en color morado. Pasa por encima del menos 100. Ya lo tengo que pasa por encima del menos 5. Pasa por encima del menos 1.25.
y pasa por encima del 2, ¿sí vio? Entonces, como puntos importantes, los cortes en X y el corte en el eje Y, que en este caso es menos 100. Bueno, ¿cuál otro punto importante tenemos? Pues tenemos que rescatar el valor 0,60, más o menos aquí está 0,60. Y vamos a decir que este es menos 116 aproximadamente, menos 116. Entonces marcamos ese primero. Listo. Pila, lo que nos importa es el punto, entonces voy a borrar acá. Luego, vamos con el 3.47, menos 3.47. Y a menos 3.47 dice aquí que debemos subir hasta el valor 148. Entonces vamos a decir que aquí es 148. Entonces mire la altura. Tenemos nuestro segundo punto. Perfecto. Y el tercer punto, muy importante porque nuestro punto de inflexión es este. Menos 1 por punto 41 con 15,66. Pues más o menos digamos que aquí es 15,66. Todos están aproximados, ¿no? Porque es el bosquejo de una gráfica. Entonces ahora vamos a trazar la gráfica. Pilas. Aquí tenemos toda la información. La función debe ser creciente, luego decreciente y después creciente. Vamos a marcar primero los valores crecientes. Entonces dice que la función va ascendiendo, debe pasar por encima del punto 5, luego llegar a su punto máximo y hasta ahí crece. Luego aquí va a decrecer, ya miramos cómo. Luego dice que desde el 0,6 el estudio signo nos indica que debe seguir creciendo y la función debe pasar por encima del valor 2. Ahora, pilas acá con el otro trazo. La función va decreciendo, siempre va decreciendo, pero debemos lograr que llegue hasta el punto de inflexión. Luego debe pasar por encima del 1.25, entonces usted debe hacer el trazo de tal forma que pase por el 1.25. Recuerde que la función debe cortar por encima del 100 y alcanzar su punto mínimo. O sea, el trazo de la función hace todo ese movimiento. Y lo otro que debe comprobar es que la función es cóncava hacia abajo, lo trazo aquí como en amarillo, cóncava hacia abajo, o sea, como una U hacia abajo, y después del punto de inflexión se puede verificar que la función es como una U hacia arriba, que sería cóncava hacia arriba. Entonces, esto es lo que yo espero que usted haga como el trazo de una función.